Muy bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a realizar un ejercicio complementario de capacitancia y vamos a, pues nada más eso, y vamos a seguir con el tema de la capacitancia. Vamos a darle entrada a la siguiente parte que finalmente va a ser arreglos de capacitores. Y creo que hasta aquí lo que veamos esta semana y la próxima, en 2 semanas estaremos haciendo nuestra segunda evaluación parcial hasta este tema de capacitancia para no juntarles demasiados temas para la segunda evaluación. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? ¿Algo que quieran compartirnos? No, profesor. ¿No? Bien, gracias. Entonces voy a compartir mi presentación. Voy a compartir en primera instancia la del día de ayer que revisamos para rememorar un poquito. Esta no es. Para rememorar un poquito lo que hicimos el día de ayer. Otra vez me equivoqué. Bien, ahí está. Entonces, muchachos, el día de ayer hicimos un par de ejercicios en los cuales aplicamos los conceptos de la capacitancia, la relación de la capacitancia con el voltaje y la carga, y entonces también determinamos las energías potenciales que puede almacenar un capacitor, y veíamos que tenemos 3 expresiones matemáticas, 3 ecuaciones que me permiten calcular la energía potencial en un capacitor. Y que si aplicábamos cualquiera de las 3, podíamos calcular la energía y el resultado era exactamente el mismo. De tal suerte que, pues dependiendo de los datos que tengamos, podremos aplicar una u otra para determinar la energía potencial almacenada en un capacitor. Y después vimos este ejercicio en el cual, pues a partir de un requerimiento de carga, es decir, que requeríamos almacenar 3 nanocoulombs de carga en un capacitor que tiene ciertas dimensiones marcadas aquí, y veíamos que teníamos que determinar una constante dieléctrica del material que debería estar aquí para poder determinar qué material podíamos usar para fabricar este capacitor. Llegamos finalmente a un valor de 6.7 como 6.77 como constante dieléctrica, y observamos en esta tabla que ese valor corresponde prácticamente a un hule de neopreno, que es un material aislante que debiéramos de usar en un capacitor de este tipo para poder generar una capacitancia como la que calculamos aquí, y para poder almacenar una carga de 3 nanocoulombs. Finalmente ese fue el último que hicimos, muchachos. El día de hoy vamos a hacer algo similar, pero un poco diferente. Antes de pasar a esto, muchachos, alguien, nuevamente repito, tiene alguna duda, pregunta o comentario para pasar al siguiente ejercicio. No, profe, todo bien. No, profe. Gracias. Voy a dejar de compartir esta presentación. Voy a compartir la que sigue. Permítanme cerrar esta porque si no me chocan por ahí. Entonces voy a compartir otra presentación del día de hoy para que hagamos el ejercicio del día de hoy. Bien, estaba pensando que ayer era 13 y no es cierto, hoy es 12. Bien, muchachos, entonces aquí tengo el ejercicio. El día de hoy vamos a hacer este ejercicio, muchachos. ¿Alguien ubica qué es lo que tengo en la imagen de la derecha?
Es una luz de los automóviles, ¿no? Que si presionas se enciende. Una luz interior, ¿no? Sí, interior. ¿Ustedes han visto cómo funcionan esas luces? Tienen varias formas, bueno, al menos dos formas de funcionar, ¿no? Las puedes prender directamente y la otra que es que funcionan con las puertas, ¿no? Cuando se abren o se cierran las puertas. ¿Sí lo han visto eso? Sí, profe. Sí. ¿Cómo funcionan actualmente esas luces? Pues, ¿cuál es el comportamiento de esas luces cuando ustedes cierran la puerta, por ejemplo? Que se apagan. Se apaga. Se apagan, sí, pero no se apagan de golpe, ¿no? En un rato encendidas y ya después se Tarda apagan. un poquito. Como que empieza a bajar su intensidad Ajá. hasta Sí. que se apagan por completo. Sería la carga del capacitador, ¿no? Ajá, del capacitor. Ajá. Pues esa aplicación, por ejemplo, de esta que se logra que la intensidad vaya bajando, se puede lograr con un capacitor, efectivamente. Entonces, en principio, cuando se cierra la puerta, pues se le deja de alimentar ese capacitor. Entonces el capacitor empieza a suministrar la energía que tiene almacenada en forma de cargas eléctricas, y eso hace que el foco, en principio, prenda completamente, pero conforme se van disminuyendo esas cargas, va disminuyendo esa intensidad de la luz hasta que se descarga por completo y se apaga. Entonces, ahí podemos ver una aplicación práctica de este capacitor, ¿no? Vamos a suponer que ese fuera el caso, que este capacitor me serviría para alimentar un foquito, una luz interior de un vehículo, que voy a representar como esto. Esto es una representación simbólica de una lámpara. Vamos a suponer que esta lamparita tuviera una cierta propiedad eléctrica que se llama la potencia que consume esta lámpara, por ejemplo. Ahora las lámparas están hechas de LEDs y pueden trabajar sin ningún problema a estas potencias de menos de 1 watt. Esta es una potencia de 0.5 watts. Y entonces, ¿qué habría que hacer para poder alimentar este foquito si más o menos requerimos nosotros que esta intensidad de la luz dure alrededor de, no sé, me gustan 5 segundos? Necesitamos que este efecto de mantener encendida esa luz, desde luego, en principio, con toda la intensidad y luego disminuyendo su intensidad, dure 5 segundos todo ese efecto. Entonces, pues puedo usar este capacitor para hacer ese efecto, lograr ese efecto con esta luz interior del vehículo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a suponer que voy a alimentar esta lámpara con la batería del coche. ¿Cuánto es el voltaje nominal de la batería de un coche? Creo que sí lo saben, muchachos. ¿Alguien sabe cuánto es? ¿Cuánto tiene la batería del coche de su papá o el suyo, si es que tienen? 12 volts, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos volts? 12. 12. Ese es el valor estándar de una batería, 12 volts de corriente directa. Ese es lo que alimenta. Entonces, ese sería el voltaje que podríamos aplicar a estas placas para cargarlas. Y posteriormente, pues estas placas nos van a poder alimentar nuestro foquito. Voy a cambiarle de color. Era una línea recta, perdón. Entonces vamos a conectar nuestro foco. Ahora el foco va a estar alimentado por nuestro capacitor, más o menos de esta manera. El lado positivo, el lado negativo. Entonces aquí tengo el negativo. Aquí va a estar el negativo, aquí está el positivo aquí va a estar el positivo del capacitor. Bien, muchachos, entonces, si mi efecto es que quiero que esta lamparita de medio watt dure encendida durante 5 segundos, de tal suerte que, pues eso sea el tiempo en que se apaga esta lámpara, y para eso necesito aplicar un capacitor que me dé suficiente energía
que me dé suficiente energía para mantener encendido ese foco durante 5 segundos, pues necesito calcular. Aquí a lo mejor le hace falta un interruptor que es el que se va a cerrar cuando se cierran las puertas. Por ejemplo, lo puedo representar así. Y este se va a cerrar y va a permitir la descarga del capacitor, pero eso hasta que se cierren las puertas. Y aquí, desde luego, también faltará un interruptor que se abra cuando se cierren las puertas y deje de suministrar energía al capacitor, o cuando se cargue, deje de suministrar energía al capacitor y lo deje cargado. Bien, muchachos, pero entonces necesito energía. ¿Alguien se acuerda, muchachos, de su curso de Física 2? ¿Cómo se relaciona la potencia con el tiempo para determinar energía? Bueno, para empezar, ¿cómo se define la potencia? ¿Alguien se acuerda? Potencia y el tiempo que se emplea en la acción. Ajá, ¿a qué es igual la potencia? Trabajo O sea, el por trabajo unidad y el de tiempo, tiempo. ¿no? Trabajo por unidad de tiempo. Trabajo entre el tiempo. O sea, el trabajo, ¿qué tan rápido se hace el trabajo con respecto al tiempo? Y entonces, aquí lo que necesitamos, de hecho, lo que conocemos es la potencia de la lámpara. Es esta. Y conocemos el tiempo que debe de estar encendida. Entonces, lo que necesitamos aquí despejar es el trabajo. Y de hecho, el trabajo pues va a ser exactamente igual a la energía potencial. ¿Se acuerdan que aquí en Física 3 dijimos que la energía potencial era trabajo? Pues entonces el trabajo va a Sí, ser igual a la profe. energía potencial. Y entonces, ¿cómo calculamos energía potencial, muchachos? Despejando de esta ecuación. Potencia por tiempo. Potencia por tiempo. Pero bueno, aquí tendríamos hay que hacer una consideración. Decíamos que este capacitor al principio va a proporcionar una energía máxima, una luz máxima más intensa, y después va a ir disminuyendo, entonces va a ir suministrando aquí una potencia. Aquí va a desarrollar 0.5 watts de su potencia, pero poco a poco va a ir disminuyendo hasta que se haga 0 watts. Entonces, realmente lo que nos interesa es la potencia promedio. ¿Cuál será el promedio de potencia si esto varía de 0 a 5 watts? ¿Cuál es el promedio entre 0 y 0.5? 0.25. 0.25. 0.25, esta sería la potencia promedio. 0.25 watts. Esa es la que tendríamos que utilizar. No sería la total porque no vamos a mantener los 5 watts al foco encendido a su máxima potencia todo el tiempo, sino que va a empezar a descargarse. Entonces vamos a utilizar esta potencia. Necesitamos mantener esta potencia promedio durante estos 5 segundos, y entonces sí vamos a calcular este trabajo o esta energía potencial que necesitamos para alimentar este foquito de la luz interior de ese coche, multiplicando esta potencia promedio a 0.25 watts. Es lo que consumiría este foquito por el tiempo que permanece encendido, que son 5 segundos. ¿Y cuánto me da eso, muchachos? 0.25 por 5. 1.25. 1.25. Ok, 1.25. Y son watts por segundo. Watts por segundo también son joules. Entonces, esta es la energía que necesitamos para que este capacitor nos proporcione una energía potencial de 1.25 joules. Muchachos, si alimentamos este capacitor a 12 volts, este es el voltaje que le estamos suministrando. Esta es la energía que necesitamos. No sé, ¿qué podríamos determinar? Conocemos voltaje, conocemos energía potencial.
¿Qué podríamos La decir? capacitancia, La capacitancia, ¿de qué ecuación, por ejemplo? Si recordamos la energía potencial que me implica la capacitancia y el voltaje, por ejemplo, ¿cuánto es? que es capacitancia por voltaje al cuadrado Capacitancia por voltaje sobre 2. sobre 2, ok. Entonces, de esta ecuación nosotros conocemos la energía potencial, conocemos el voltaje, y entonces de aquí podemos despejar a la capacitancia, efectivamente, muy bien. Si despejamos la capacitancia, ¿cuánto va a ser? ¿Va a ser igual a qué? 2 veces la energía potencial por Ajá. el voltaje, ¿no? Dos No, veces la energía dividido potencial entre dividido el entre voltaje al cuadrado. el voltaje al cuadrado, muy bien. Entonces, si hacemos esto, es 2 veces 1.25 joules entre el cuadrado del voltaje, que son 12 volts, al cuadrado. Y esto, si hacemos esta operación, muchachos, 2 por 1.25 me da 2.5 2.5 joules entre 144 volts al cuadrado. 144 volts cuadrados. Y entonces esta capacitancia me da igual a, ¿cuánto me da esta relación, muchachos? 2.5 entre 144. 0.01. 17. 0.017. 17. Joule sobre Serían 17 microfarads. Joules Faradio. por volt cuadrado, que esto finalmente Así son faradios, ¿no? Faradios, sí. Faradios. Y entonces eso sería tanto como 17 microfaradios, ¿no? Sí. O sea, 17 por 10 a la menos 3 milifaradios. Eso sería 17 milifaradios. Entonces necesitaríamos un capacitor que me pudiera, tuviera una capacitancia de 7 milifaradios. Entonces, bueno, voy a suponer que de alguna manera voy a necesitar las áreas de las placas, ¿sí? Bien, vamos a necesitar las áreas de las placas, vamos a suponer algo que sea creíble. Un capacitor puede tener una separación entre placas de tal vez 2 milímetros, tal vez este material que vamos a colocar aquí sea de 2 milímetros de grueso, porque generalmente va a ser una membrana, un material delgado, no muy grueso, y algo creíble, pues podría ser que este capacitor tuviera, no sé, 2 centímetros en esta cara, y a lo mejor a lo largo sí, no sé si se imaginan cómo están fabricados estos capacitores, son dos láminas metálicas, pero que están enrolladas, de tal manera que pueden ser muy largas, pero pues para que no ocupen demasiado espacio, pues tendrán que ser de pequeña, de poco ancho. Entonces vamos a suponer que tuvieran, no sé, 40 centímetros, por ejemplo. 40 centímetros que pueden estar enrollados dentro de un capacitor electrolítico. Entonces vamos a ver con eso, y vamos a suponer, muchachos, que no es cierto, no, perdón. Antes de eso. Ya tengo esta capacitancia. Me proyecté, muchachos, no necesito esto, eso es lo que voy a calcular precisamente. Necesito ver de qué dimensiones debe ser este capacitor, o sea, cuál debe ser su área, porque yo lo que tengo en la mano es un material aislante que es muy útil y muy utilizado en los trabajos de electricidad, por ejemplo, para el bobinado de motores, para aislar el bobinado de los motores con respecto a los núcleos, se utiliza mucho este material que se llama mylar. El mylar es una especie de plástico o de hoja plástica que sirve para colocar en las ranuras donde se colocan los devanados de los motores. Entonces vamos a utilizar mylar para crear este capacitor. Tiene una constante dieléctrica de 3.2. Su constante K es de 3.2. Entonces con este dato, muchachos, vamos a
suponer que vamos a usar Mylar con una constante dieléctrica, lo que era sin la A, Mylar, ¿sí? Que tiene una constante dieléctrica de 3.2. Entonces, si eso es lo que vamos a utilizar, necesitamos determinar cuál es el área de estas placas que debe tener el capacitor si el espesor del Mylar que va a separar las placas metálicas es de 2 milímetros. Es un espesor estándar de este material que se llama Mylar. Entonces, muchachos, ¿cómo determino el área que deben de tener las placas de este capacitor? Con esas especificaciones. ¿De dónde lo determino? De la fórmula de capacitancia. Despejamos el área. Muy bien, si la capacitancia me dice entonces que es igual a ¿qué? Acá por Ajá. permitividad del aire y el del vacío, El aire o el vacío. por el área sobre la distancia. Entre la distancia, ok. Y entonces, de aquí vamos a despejar el área. Si despejamos el área de aquí, va a ser igual a ¿qué? Distancia por capacitancia Capacitancia por distancia sobre por permitividad permitividad del aire o el vacío. entre por K. La constante dieléctrica, ¿no? Ok. Entonces, de estos, pues todo lo conocemos, sabemos la capacitancia porque ya calculamos aquí lo que necesitamos, sabemos la distancia entre las placas, hasta aquí son 2 milímetros, sabemos la permitividad del vacío es una constante, sabemos la constante dieléctrica porque ya definimos que vamos a utilizar Mylar para fabricar este capacitor. Lo único que resta es sustituir valores y encontrar cuánto vale el área de este capacitor. Entonces, muchachos, vamos a sustituir. ¿Cuánto vale la capacitancia de este capacitor? 17 microfaradios. 17 milifaradios. Mili. 17 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la Menos Menos 3. 3. faradios. ¿Okay? La distancia en metros expresada, aquí son 2 milímetros, más que me faltó la otra, 2 milímetros. ¿Cuánto es? 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 metros, muy bien. Recuerden que tenemos que cuidar que las unidades estén en el sistema internacional, 2 por 10 a la menos 3 metros. La permitividad del aire o del vacío. 8.85. 8.85 por 10 a la menos 12. Son coulombs cuadrados. Sobre metro cuadrado. Y finalmente la constante dieléctrica, en este caso del Mylar, de 3.2. Ya está. Entonces, ayúdenme con las operaciones, muchachos. ¿Cuánto es 17 por 2? Pues son 34, ¿no? 34 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. 6. Y puse C y debe ser A. Vamos a calcular el área. Entre 8.85 por 3.2, muchachos. 28.32 por 10 a la menos 12. 28.32 por 10 a la menos 12. Bueno, vamos a tratar de hacer la dimensional. Faradios. Faradios, ¿alguien se acuerda qué son los faradios? Aquí de esta ecuación, faradios son, en el ejercicio anterior, son cuadrados por metro, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Luego metros. Y aquí abajo tengo coulombs cuadrados. Sobre Newton. Metros cuadrados. Va. Entonces, bien, 34 entre 28.32, muchachos. ¿Cuántos? 1.20. 1.2 por 10 a la menos 4. 1.2 por 10 a la menos 6 más, perdón, este es menos 12. Menos 6 más 12.
Por 10 a la menos. A las 6. A las 6. Por 10 a las 6. ¿Qué unidades tiene esto? Coulombs cuadrados. Newton metro. Newton metro se van aquí con unos metros. Lo tengo aquí. Y con los newtons, y me quedan estos metros por metros. Y si yo hago la regla del sándwich aquí, me quedan metros por metros, metros cuadrados. Y 1 por 1, 1. Entonces, 1.2 por 10 a las 6 metros cuadrados. ¿Cuánto es esto, muchachos? Si yo le quito el exponente, ¿cuánto me da? Mega. 1.2, o sea, 1.200.000, ¿no? Puedo hacer un mega, pero quiero quitar el exponente Sí. para ver de qué tamaño es esta cantidad. 1.200.000 metros cuadrados. Eso es mucho, ¿no? Sí. ¿Qué será? Pues una área de, no sé, de 1.200 metros por otra de 1.000. Si multiplico un área, un cuadrado por un rectángulo, por ejemplo, de 1.200 metros por otro de 1.000, entonces obtengo esta cantidad de metros cuadrados. O sea, como 1.2 kilómetros por 1 kilómetro. De ese tamaño tendría que ser mi capacitor. Con este mylar de 2 milímetros, para que tuviera yo una energía de una capacitancia de 7 milifaradios, para que pudiera alimentar este foquito de medio watt durante 5 segundos. Entonces, pues es una solución, creo que no es viable, ¿verdad? No es posible fabricar un capacitor con unas placas Tan grande, ¿no? de este tamaño, ¿no? Entonces, bueno, algo habrá que hacer. Habrá que tal vez utilizar un aislante diferente, tal vez aplicar un voltaje mayor. Bueno, habría que jugar con todos los parámetros para que podamos hacer pues algo que sea práctico, que podamos encapsular, digamos, en algo de un tamaño adecuado y que podamos usar. O definitivamente tal vez no sería la solución alimentar con un capacitor. Pero bueno, solamente a modo de ejemplo. Entonces aquí vemos que podemos de alguna manera determinar, si conocemos algunas de las propiedades del capacitor, pues todavía podemos determinar algunas de las otras que fuera el caso. Pero bueno, resulta que finalmente, muchachos, pues es el caso de muchas aplicaciones. No es posible fabricar capacitores de todos los tamaños, ni para todas las necesidades. A veces se pueden fabricar capacitores, digamos, estándar, con una cierta combinación de dimensiones y de materiales, de tal suerte que, pues, no hay capacitores específicos para una aplicación, sino solamente capacitores de ciertos valores, fabricados con ciertas dimensiones y con ciertos materiales estándar. Entonces, muchachos, ¿qué solución podríamos tener si quisiéramos una cierta capacitancia específica para una aplicación práctica? ¿Alguna idea que podemos hacer si tenemos solamente capacitores pues estándar de una cierta capacitancia, de un cierto valor? ¿Alguien tiene una idea que podríamos hacer? Escoger un capacitor con un valor más pequeño. Pues podría ser, pero si por ejemplo tenemos capacitores de dos, no sé, 2 microfaradios, o de 100, vamos a decir 100 microfaradios, pero tengo una aplicación en la que necesito 300 microfaradios, pero solamente hay capacitores de 100 microfaradios. ¿Qué puedo hacer? Pues los conectamos, ¿no? Nada más que no me Juntarlos. acuerdo si era en serie o en paralelo, pero... Ok, entonces lo que procede a hacer si solamente tenemos capacitores estándar es hacer conexiones entre ellos, ¿no? Eso es lo que sigue, porque pues es un hecho que no podemos tener un capacitor específico para una aplicación, y lo que podemos tener es pues ciertos capacitores estándar, y entonces pues si para poder encontrar o tener una capacitancia adecuada a nuestra aplicación, pues lo que vamos a tener que hacer es interconectar capacitores. Por ejemplo, aquí lo que tengo es, por la forma en que están dispuestos estos capacitores, yo los puedo conectar fácilmente de una manera. ¿De qué manera se imaginan que los puedo conectar así como están dispuestos estos En capacitores? serie.
en serie. Muy bien, ustedes conocen bien los circuitos, así que no tienen dificultad para identificar que si yo conecto un capacitor a continuación del otro, pues lo estoy conectando realmente en serie. Entonces eso me implicaría que yo colocara placa a placa de estos capacitores y a los extremos en las dos placas restantes, pues podría yo alimentar con un potencial, con una diferencia de potencial, un voltaje total al inicio. Y esto efectivamente, como dicen, es un arreglo serie de capacitores. ¿Cuál es la característica de un circuito serie, muchachos? Al menos aquí gráficamente, ¿cómo lo podemos decir esa característica? ¿Cómo la podrían enunciar? Que todos están conectados y si uno llega a fallar, todo se descompone. Bueno, sí, sucede. Sí, puede ser que si uno llega a fallar en este caso, pues es como si se abriera el circuito, ¿no? Ajá. Ya no hay continuidad en el circuito. Y podemos verlo también como, bueno, sí es una opinión, está bien, eso, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Solo tienen una ruta. Solo tienen una ruta, muy bien. Ese es Que el voltaje disminuye. hay una sola trayectoria. Ese es un punto importante, lo que dijo Aranza. Hay solamente una trayectoria de circulación, en este caso de las cargas eléctricas. Si se dan cuenta, solamente hay un camino por donde pueden moverse. Es este conductor que interconecta los capacitores. Y bueno, vamos a ver, cada uno de estos capacitores, estas tres placas conforman un capacitor. Vamos a llamar que este es un capacitor 1, que tiene una capacitancia determinada. Este es un capacitor 2, que también tiene una capacitancia determinada. Y este es un capacitor 3, que tiene una capacitancia determinada. Efectivamente, también como dijeron por ahí, el voltaje disminuye. Y más que disminuir, podríamos decir que el voltaje se reparte. Si este es el voltaje total que aplicamos, entonces este voltaje total de alguna manera se va a repartir entre cada uno de estos capacitores. Por ejemplo, entre los bornes de este primer capacitor, voy a tener un primer voltaje, que va de aquí hasta aquí, ¿no? Y entre los bornes de este segundo capacitor voy a tener un segundo voltaje. Y aquí, si lo midiéramos de aquí en estos dos puntos. Y entre los bornes del tercer capacitor tendríamos un tercer voltaje. Podríamos medir fácilmente entre estos dos puntos. Y entonces, pues hay que identificar una relación que existe entre este voltaje total y los voltajes en cada capacitor. Pues eso creo que es intuitivo, ustedes lo pueden ver ahí. ¿Cuál será la relación entre este voltaje total y los voltajes de cada uno de los capacitores? ¿A qué será igual este voltaje total? A la suma de los tres voltajes. A la suma de los tres voltajes, es decir, al voltaje que está presente en el capacitor 1, más el voltaje que está presente en el capacitor 2, más el voltaje que está presente en el capacitor 3. En este caso que son 3. Pero si hubiera n, pues podríamos generalizar esto hasta sumar n voltajes si hubiera n capacitores, ¿no? Entonces podríamos decir que bueno, vamos a dejarlo así en 3 para que corresponda con el dibujo. Vamos a hacer la generalización aparte. Entonces, ya está. Entonces, sí quisiera el voltaje 3. Y de forma general, el voltaje total lo podríamos representar como la sumatoria de todos los voltajes desde n igual a 1, de 1 hasta n, de todos los capacitores que hay, ¿no? Eso me implica que tengo que sumar los n voltajes de todos los capacitores que haya, y con eso encontrar el voltaje total. Y entonces, la otra característica importante de este circuito es cómo se comportan las capacitancias de estos capacitores colocados de esta manera. ¿Alguien tiene una idea cuál es la relación de las capacitancias? Por ejemplo, aquí tengo 3 capacitores, pero en su conjunto forman una capacitancia total. Es decir, este capacitor tiene una capacitancia total que es función
de las capacitancias individuales que están interconectadas. ¿Alguien sabe cuál es la relación de esta capacitancia total contra estas capacitancias individuales? ¿La suma de todas? La suma de todas, eso sería lo que veríamos intuitivamente, pero aquí hay Es la misma, ¿no? una limitación. No, la capacitancia total es contrario a lo que hemos visto, que seguramente ustedes han hecho en los resistores. Aquí es exactamente al contrario. Para el circuito serie es exactamente al contrario que la resistencia total. ¿Se acuerdan en un circuito serie cómo era calculado la resistencia total? ¿Sí lo han visto? Sí, yo tengo entendido que ustedes tienen electrotecnia. Creo que era algo de 1 sobre R1 más Ajá. 1 sobre R2. Esa es la inversa de las inversas. Entonces, para el caso de las capacitancias en serie, efectivamente esa es la forma de determinar la capacitancia total. 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3. No nos va a dar tiempo de más, muchachos. Vamos a explicar en la siguiente sesión ya lo de la carga, pero ya avanzamos suficiente aquí. Bien, entonces lo que vamos a ver en las próximas sesiones, muchachos, déjenme sus participaciones en el chat, por favor. En la siguiente sesión vamos a ver arreglo serie paralelo de capacitores, incluso arreglo mixto, y hasta ahí abarcará nuestro examen de el segundo parcial en 2 semanas, muchachos. Muchachos, hasta ahorita, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor, ninguno. ¿No? No, profe, gracias. No, profe. Gracias. Entonces, pues nos vemos en la siguiente sesión, muchachos, que es mañana. Sí, ¿verdad? Sí, mañana Mañana miércoles. mismo. Continuamos con esto. Gracias, que tengan excelente día, cuídense mucho. Gracias, Igual, profe, profe. buen día. Luego.